Sea bienvenido a su programa La Palabra de Dios y la Familia. Les agradecemos como siempre el tiempo que se toma de poder escuchar este programa y queremos invitarles también a que se comunique con nosotros al 541-646-2100, 541-646-2100 para cualquier pregunta o algo en lo que nosotros podamos ayudarle. Si necesita una Biblia o busca información acerca de los diferentes pastores de las iglesias, la dirección de las iglesias en este valle, puede comunicarse con nosotros los días para conocer los días de servicio. Si necesita consejería también, podemos darle los números de los pastores o de algunos de los pastores que pueden ayudarle en consejería matrimonial, en consejería familiar. Solamente comuníquese con nosotros y para darle toda la información que necesita. Le invitamos también a que visite nuestro canal de YouTube, donde puede ver los programas o algunos de los programas que pasamos en esta estación. Y pues si quisiera, si ya lo escuchó, para poder volverlo a escuchar y pueda ser bendecido, puede visitarlos al canal de YouTube o puede visitarnos también a la página de Facebook, Las Buenas Nuevas de Hoy. Ahí también subimos los videos y para que pueda volver a mirarlos o verlos si no los ha visto, si no los ha escuchado, ahí lo tenemos. Y vamos a empezar con el programa de hoy, con el mensaje de hoy. Vamos a seguir con la doble naturaleza de Jesús. La vez pasada, y solamente vamos a hacer un pequeño repaso. La vez pasada estuvimos hablando acerca de su deidad y mencionábamos de que Jesús existía desde el principio. Él no tiene comienzo ni final, sino que Él existía desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Dice la Biblia que Él es antes que todas las cosas, existieran, Él ya existía. Hablando acerca de su preexistencia, su omnipotencia, sabemos que Jesús también es el todopoderoso. Él tiene poder como Dios, es el mismo Dios. Entonces hablamos sobre su omnipotencia, cómo Él tiene ese poder y esa autoridad. Hablamos también sobre su omnipresencia, Jesús como Dios, y aún estando en la carne o en un cuerpo como la nuestra, era omnipresente, era omnisciente también, era omnipresente y era omnisciente también, que todo lo sabía y todo lo sabe. Dice la Biblia de que Él no tenía necesidad que nadie le dijera nada acerca de lo que otros decían o de lo que otros pensaban, sino que Él conocía el pensamiento, conocía el corazón de las personas cuando criticaban o cuando querían hacerle una pregunta. Entonces Jesús conocía, dice, los pensamientos de las personas y no tenía necesidad, conocía la vida también de las personas y no tenía necesidad que nadie le dijera nada. Y otro de los atributos también de Jesús como Dios era de que Él podía perdonar los pecados. Aún los fariseos, los líderes, se asombraban y decían: ¿quién es que perdona pecados? Sino solamente Dios es el único que puede perdonar los pecados. Pero Jesús, mirábamos ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versos 1 al 6, habla de la historia de este paralítico y cómo Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Jesús también, decíamos, aceptaba la adoración, y Jesús acepta la adoración. Dice la Biblia de que el Padre manda a los ángeles que le adoren, y aún sus discípulos lo adoraban, y Él no rechazaba la adoración. Entonces, la Biblia dice de que nosotros no debemos adorar a nadie, sino solamente a Dios. Entonces, por lo tanto, Jesús, aceptando la adoración, aceptaba también ser Dios. Aunque Él nunca dijo que Él era Dios, pero con todo lo que hacía y todo lo que vemos en la Biblia, entendemos
que Él es Dios también. Y eso es algo de lo que estuvimos viendo la semana pasada en cuanto a su deidad. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca sobre su humanidad. Como decía, el tema es la doble naturaleza de Jesús. Entonces ya vimos de que Jesús no solamente era Dios, sino que era también 100% hombre, humano como nosotros. Porque así como hay personas que no creen que Jesús fuese Dios, que Jesús era Dios, tenía las características de Dios, sino que hay otros también que dicen que Jesús no fue humano, no fue una persona como la nuestra, no tuvo un cuerpo como la nuestra, sino que fue como un fantasma, como un espíritu. Tienen otra idea acerca de la humanidad de Jesús. Y por eso es importante que nosotros, aún la Biblia dice de que el que no cree que Jesús vino en carne, sea maldito. Entonces nosotros creemos que Jesús, por medio de la palabra, creemos que Jesús tuvo un cuerpo que nació, primeramente hablando en su naturaleza, en lo físico, como Jesús, como persona física, Él pues tuvo un nacimiento, nació como cualquiera de nosotros, nació como cualquier otro bebé, como cualquier otro niño, y eso lo tenemos presente también cuando se celebra la Navidad, cuando se celebra el nacimiento, se recuerda el nacimiento de Jesús. Entonces tenemos esa idea general de su nacimiento, pero tal vez no la tenemos, o la tenemos un poco separada o no clara sobre lo que eso representa, el que Jesús haya nacido como hombre, como persona, como un bebé de carne y hueso. Pero eso es lo que la Biblia nos enseña, y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta también. Tenemos que tenerlo presente, de que Jesús fue una persona como nosotros, y como decía, Él tuvo un nacimiento normal, un nacimiento como cualquiera, y como cualquiera también de nosotros podemos rastrear su genealogía. Desde dónde viene Jesús, podemos rastrear sus abuelos, sus tatarabuelos, entonces podemos seguir el rastro de Jesús, y eso lo vemos ahí en el Evangelio según San Mateo. En el capítulo 1, Mateo comienza dando su genealogía, y en el capítulo 1, verso 1 del Evangelio según San Mateo dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y bueno, y ahí se sigue ya toda la lista hasta llegar a José. Entonces ahí están sus abuelos, bisabuelos y todos sus antepasados. Nació, decía, como un niño, un bebé normal, como cualquier bebé nace. Tenemos también su lugar de nacimiento. Ahí en Mateo, ahí mismo, capítulo 2, también dice en dónde había nacido. Dice capítulo 2, verso 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey de Herodes. Hablamos acerca de que si Jesús existió también o no existió, o fue real, o es una leyenda, o es un invento. Pero aquí en este versículo da muchos detalles, y dice de que nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Si ya nosotros nos vamos a la historia, pues podemos ver todos estos puntos también, y podemos corroborar, podemos ver de que todos estos puntos pues son ciertos, son lugares que existen, fueron personas que existieron. Entonces podemos ubicar el lugar de nacimiento de Jesús. Y bueno, llegan los magos a visitarlo, a ver al niño. Dice que lo vieron en pañales, envuelto en pañales, como cualquier bebé, como cualquier niño, envuelto en pañales, hablando acerca de su humanidad.
Y bueno, vemos también a María y bueno, a Jesús, dice, en brazos de María. Seguimos también viendo acerca de, o sea, en su parte física. Jesús fue creciendo, donde se menciona también, no sabemos mucho acerca de la historia de Jesús, de la niñez, de su juventud, solamente menciona la Biblia que a los 12 años se perdió lo encontraron en el templo, y es lo único que tenemos, al menos lo que la Biblia nos dice. Solo nos da esa pista o ese detalle. Bueno, fue creciendo, pasando el tiempo, y Jesús como persona tenía sed. Él le daba sed, o sea, Jesús bebía como nosotros, le daba sed como cualquiera de nosotros. Ahí en Marcos capítulo 2, verso 16, es ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, narra la historia o narra el encuentro de Jesús con una mujer samaritana, y Jesús dice que le pide agua. Ahí en Marcos capítulo 2, verso 16 también dice que pide de beber. Entonces Jesús tenía sed como cualquiera de nosotros. Jesús dormía también, él descansaba, o sea, él se cansaba en su cuerpo humano. Y eso lo podemos ver también ahí en el Evangelio según San Juan, ahí mismo en el encuentro con esta mujer samaritana. Y usted puede leer este pasaje, es interesante también leer ese pasaje, ese encuentro que tiene Jesús con esta samaritana, con Jesús y todo, y cómo termina este encuentro. Se cansaba, Jesús dormía. En una ocasión dice que se levantó un viento en el mar y los discípulos se asustaron. Y bueno, buscaron a Jesús, pero vieron que Jesús estaba durmiendo en la barca. Jesús dormía en la barca mientras sus discípulos estaban asustados por lo que estaba pasando alrededor de ellos. Entonces Jesús tenía sed, él dormía también, Jesús se cansaba, él tenía que descansar como persona, como hombre, en su cuerpo físico. Y ahora, hablando en su vida espiritual, porque ahí es otro tema interesante que uno puede ver también acerca de la espiritualidad de Jesús, porque él como hombre, como ser humano, él necesitaba de Dios, necesitaba la ayuda del Padre. Entonces él oraba al Padre, le pedía al Padre, él tenía esa comunión, esa relación con el Padre. Él se iba a orar, o sea, él tenía esa relación con el Padre. Entonces pedía la ayuda, la dirección del Padre en su vida espiritual para que lo guiara. Y es lo que podemos ver acerca de su espiritualidad. Ahora, en lo emocional, en sus emociones, o sea, Jesús tenía emociones también. Las emociones a veces son sentimientos. Y Jesús lloraba. Allí en este Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso 35, cuando vemos la historia de Lázaro, también un pasaje conocido, cuando resucita a Lázaro, dice de que Jesús lloró en esa ocasión. Jesús también tenía compasión. Ahí en Mateo capítulo 9, verso 36, dice de que al ver a la multitud se compadeció, tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas sin pastor. Jesús tuvo compasión, parte de sus emociones. Se enojaba. Hace unos días me decían de que los cristianos no se enojan, o no se deberían de enojar, pero Jesús se enojó, y en varias ocasiones se enojó. Ahora lo que vemos es el por qué Jesús se enojó. Es otro punto que podemos ver también. Entonces Jesús también se enojaba. Ahora en las tentaciones, Jesús dice la Biblia de que tuvo tentaciones también,
pero sin pecado. Ahí en Hebreos capítulo 4, verso 15, en Isaías capítulo 53, verso 9, y en primera carta del apóstol Pedro capítulo 2, verso 22, dice de que Jesús tuvo tentaciones, pero Él no pecó, ni hubo engaño en su boca. Él no cayó en las tentaciones, Él no cometió pecado, Él no hizo pecado, sino que Él es limpio, es el único ser humano, la única persona que no tuvo pecado. Y por eso creemos también de que Jesús es 100% Dios, Jesús es 100% hombre. Y si usted gusta estudiar o si gusta escuchar nuevamente este programa, le invitamos a que nos visite al canal de YouTube y ahí puede encontrar este programa, volver a escucharlo, o a la página de Facebook, Las Buenas Nuevas de Hoy. También lo invitamos a que nos visite en nuestra página y para ver estos programas. Para terminar, Colosenses capítulo 2, verso 9 dice de que en Jesús está toda la deidad, está la totalidad de la deidad. Jesús es 100% Dios, Jesús es 100% hombre. Que Dios le bendiga y que tenga un feliz día y hasta la próxima semana.